Buenos días, Ramiro Mani Viñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos Torah Temet, terapia número 60. Rojem Habaim, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Este segmento va a ser la tercera parte sobre los sueños y la final. Vamos a terminar sobre hablar de los sueños y entonces vamos a seguir a otros temas. Brohim Habaim, bienvenidos a todos. Gracias, como siempre, por participar con nosotros, por ser fiel a nuestras enseñanzas, del Centro de Estudios Judíos Torah Temet. Estamos, no puedo creerlo, pero en número 60 de la terapia y hemos estado estudiando sobre los sueños y el simbolismo de los sueños. Pues aquí estamos, gracias a Dios, disfrutando de nuestra compañía y le pedimos a Kadosh Baruj Hu, como siempre, al Santo bendito sea, que nuestras palabras sean de agrado y que sean de crecimiento. Si no son de agrado, por lo menos que sean de crecimiento, ¿no? Que siempre sean de crecimiento, que siempre sean una oportunidad para contribuir a su vida. Eso es exactamente la meta de nuestras exploraciones de ideas. Y le damos las gracias, como siempre, por seguir en esto. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu que todo lo que compartimos sea una oportunidad profunda de crecimiento emocional, espiritual, que sea para el bienestar de todos. Amén y amén. Le pedimos también que tenga en mente un apoyo económico a esta misión de compartir Torah de una perspectiva balanceada, de una perspectiva educada, no con todo tipo de supersticiones y todo tipo de emocionalismo, sobre emocionalismo, manipulaciones emocionales, sino que verdaderamente queremos exponer un pensamiento centrado y balanceado que representa la mayoría del pensamiento del pueblo judío, no las ideas de sectas extraordinarias ni nada de eso, sino seriamente un judaísmo maduro, un judaísmo emocionalmente y espiritualmente maduro. Nosotros creemos que el estudio de Torah no es solamente una serie de ritos o prácticas que de alguna manera, Hasbe Shalom, Dios nos guarde, no es el judaísmo de manipular a Dios o causar que Él haga lo que nosotros deseamos que Él haga por nosotros, sino al revés. Nosotros estudiamos judaísmo para hacer lo que Él mande, no para que Él haga lo que yo mande. Y también creemos que la Torá es las instrucciones para el mejoramiento del ser humano, para desarrollarnos a lo máximo. Pues terapia, lo mejor de la psicología de la Torá, el pensar de la Torá, para tener una vida mejor. Central a ese pensamiento es que nosotros, por medio de el estudio, por medio de la contemplación, por medio de la autoanálisis, nosotros podemos hacer cambios a la forma que percibimos el mundo y mejorar nuestra vida por ese medio. Hemos estado, como ya mencioné anteriormente, estamos en el segmento número 3, 60 clases, pero estamos en el segmento número 3 de la sección que tiene que ver con los sueños. Hemos estado hablando del idioma de los sueños, que es el idioma simbólico, metafórico, y hemos mencionado varias veces diferentes encuentros, diferentes posiciones y pensamientos de los sabios sobre los sueños y cómo interpretar los sueños, el simbolismo de los sueños, de dónde vienen, no solamente de acuerdo al pensamiento talmúdico, halágico, basado en la Torá, en el Tanaj, no solamente
esa perspectiva, pero también usando la perspectiva de la ciencia moderna para poder profundizar nuestro entender. Añado, por cierto, que hay una tendencia por ahí bastante rara. Y también, no solamente bastante rara, pero bastante no judía. Parece un pensamiento de iglesias evangélicas o de algún tipo de religión totalitaria que se ha estado formando, pero nosotros no lo entendemos, que presentan como si uno tiene que alejarse de la ciencia o de la tecnología, aún más de la filosofía y también de la psicología y peor todavía de la psiquiatría. No puedo entenderlo. Eso no es judaísmo. Los judíos, la cultura hebrea, siempre ha sido pro ciencia, pro tecnología, pro avances de medicina, pro pensamiento claro y entendimiento de cómo las cosas funcionan de forma filosófica, de forma física, la ciencia física, la biología. Siempre nosotros hemos sido los líderes en desarrollar la tecnología de la ciencia. Y ahora de pronto tenemos sectas formándose que dicen que todas las respuestas tienen que venir de la Torá. Pues verdaderamente eso no es judaísmo, eso es algún tipo de evangelismo, algún tipo de sincretismo con pensamientos religiosos de otras religiones. El judaísmo siempre avanzaba el pensar científico y nosotros no creemos que al avanzar la ciencia, la filosofía, la psicología, entender la psicología, que cuando uno tiene dificultades, uno necesita buscar ayuda de los expertos en esas dificultades. Y peor todavía, sugerirle a alguien que por su fe tiene que sufrir con una dificultad personal, yo no lo puedo entender, pero no viene del judaísmo. Sugerirle a una persona que busque consejería de una persona que no está entrenada, que nunca ha estudiado psicología, que no tiene verdadera fundamento en esos temas, simplemente porque se ha conseguido algún tipo de título, probablemente por el internet, supuestamente religioso, no podemos entenderlo. Normalmente los judíos somos más inteligentes que eso y enseguida buscamos ayuda en la disciplina de lo que nosotros necesitamos. También me asombra la cantidad de personas desesperadas dentro del mundo supuesto religioso que verdaderamente no han podido estudiar en universidades porque sus sectas se lo prohíben y están desesperados buscando alguna forma de ganarse la vida y de pronto son consejeros de vida o coach de vida. Pues usan ese título porque ese título en casi todos los países no tiene legalismos que previenen que esa persona adelante sus servicios, pero verdaderamente esa persona no tiene preparación. Dirán cosas, dicharachos que a la gente le gustan, pero verdaderamente no tiene entrenamiento para llegar a una profundidad más avanzada. También lo estamos viendo en otras áreas de presentaciones, pero la razón que ando en esta onda es para apoyarlos y explicarles que el verdadero judaísmo no rechaza, el verdadero judaísmo no rechaza la psicología, no rechaza la medicina, no rechaza la tecnología, no rechaza el pensar científico.
el verdadero judaísmo siempre era pro ciencia. Los gentiles en el mundo medieval nos empleaban a nosotros, porque como las religiones de ellos, la Iglesia Católica, la religión islámica, rechazaba durante ciertos periodos el avance científico, entonces siempre mantenían judíos para que los judíos desarrollen medicina, para que desarrollemos filosofía, psicología, medicina, la tecnología. Aún en España, algunos de los más grandes científicos también eran rabinos. Éramos doctores, éramos cirujanos, éramos psicólogos. Todo ese mundo no era contrario a nuestro pensar. Entonces, en el judaísmo verdadero, las personas que necesitan consejería, necesitan sentirse más balanceado, tienen algún problema que los está molestando, al igual que cualquier otra situación, que puede ser una situación biológica, donde una persona tiene dolores de cabeza o tienes algún tipo de dolor, buscarías a un doctor. Pues igual, nosotros cuando nos sentimos que las cosas están desbalanceadas, pues nosotros buscamos ayuda de las personas que nos pueden ayudar. Entonces, nosotros estamos ahora explorando y hemos estado explorando por toda esta serie larga, 60 clases, hemos estado citando los Jamim, los sabios del Talmud, y también hemos estado citando los eruditos de la psicología fundamental para poder entenderlo, comparando la filosofía griega con la filosofía hebrea. Encontramos lugares a donde están de acuerdo y encontramos lugares donde no estamos de acuerdo. Los judíos normalmente, esto es un hecho, los judíos normalmente, en toda la historia judía, no buscaban ciencia ni medicina en el Talmud. Los judíos normalmente buscaban ciencia y medicina con los doctores. El Talmud dice que uno no puede vivir en un pueblo a donde no hay una escuela y no hay un cirujano. Los cirujanos eran personas entrenadas en la medicina griega. Entonces, no había ningún fallo en consultar a alguien, tal vez a un gentil, a una persona que no judía, para las necesidades, para mantenernos bien. Nosotros no buscamos solamente doctores o consejeros que son de la misma índole que nosotros, del mismo pensar que nosotros. Todos sabemos que tenemos cosas que son en común, tenemos cosas que son diferentes. Este pensar que está aguantando a mis apreciados de explorar, de tomar alguna medicina psicotrópica que los ayude con dificultades, verdaderamente no viene del judaísmo. Vienen de sectas raras que no representan el pensamiento central del judaísmo. Conozco un gran número de judíos observantes que tienen un desbalance emocional, que toman medicamentos para sentirse mejor. No hay estigma en buscar ayuda de la psicología moderna. Verdaderamente, la vergüenza no debería de ser en buscar consejería. La vergüenza debería de ser en no buscar ayuda. Eso sí que es penoso. Cuando una persona se siente que su vida es muy difícil y no busca mejorarla, pues ahí verdaderamente hay algo penoso
hay una lástima allí. Pero verdaderamente no es parte de la vida judía hacer eso. Vamos a seguir en nuestro estudio. Voy a buscar mi café. Vamos a seguir en esta clase, terapia número 60, hablando de los símbolos de los sueños, parte 3, final. Decidí a llegar a este nivel. Los invité originalmente a que vean, fácilmente se encuentra en las redes, en el internet, se encuentran las traducciones de la Gemara del Talmud en Brajot, página 55, del folio 55, aún hasta el 60, que habla de los sueños, de la interpretación de los sueños. Ayer, la semana pasada, les hablé de la interpretación correcta de lo que es una agadeta. Una agadeta es cuando el Talmud no está hablando usando terminología de la halakha legal, cuando el Talmud está hablando de forma de anécdota y que no tiene nada que ver con la ley, de acuerdo a todos los hajamim tradicionales, especialmente a los gaonim. Los gaonim fueron los presidentes de los yeshivot que transmitieron el Talmud. Más puro en la tradición oral no puede estar. Rav Shreira Gaon, Rav Chai Gaon, Rav Amram Gaon, todos los grandes Gaonim, Sadia Gaon, hablan de forma racional. Nos explican que los midrashim no se interpretan literalmente como nos están presentando, desgraciadamente, por las redes. No se interpreta literalmente. Los judíos incluyeron en el Talmud las acertaciones, los dichos, las anécdotas, las interpretaciones culturales de los hajamim, porque forman un estilo de estudio que se llama Midrash Agadah. Hay dos tipos de Midrash. Midrash quiere decir cuando uno está estudiando de forma intensiva, profundamente, el estudio de los versos de la Torá. Midrash quiere decir hacer un análisis. Perdón. Un análisis. Hacer un análisis de diferentes versículos de la Torá, ir comparándolos para poder entender la ley. Y al igual que uno puede hacer eso, uno puede ampliar o explicar el texto de ciertas secciones de forma ética o devocional, de forma emocional o alegórica. Ese tipo de práctica es una expresión cultural que los hajamim querían desarrollar, no solamente la capacidad de calcular la ley, que sería, por ejemplo, usando la tecnología moderna, diríamos el pensar del lado derecho del cerebro y también desarrollar el lado izquierdo del cerebro, que es más psicoemocional. Entonces, al presentar los artes, aun cuando el Talmud habla de monstruos, menciona monstruos, mencionan interpretaciones más famoso que usé durante la clase de Midrash que están aquí en Facebook. Tenemos una serie larga sobre el Midrash.
uno de los Hamim que dice, yo vi una rana que se comió una ciudad entera. Y entonces viene una ave, y entonces, bueno, una serpiente, y entonces viene una ave, y se las comieron una tras la otra. Entonces se puede imaginar que los Rahamim, que los sabios del Talmud, que eran personas racionales, no estaban locos, no eran esquizofrénicos, no eran personas que tenían imaginaciones y que estaban fuera de balance, que no tenían filtro a las imaginaciones que tenían. Usaban su razonamiento. Verdaderamente creían que había una rana que se podía comer una ciudad de 60 casas. Obviamente que no, están hablando de forma metafórica. Recién me mandan un video, un supuesto rabino, yo creo que más misionero de su secta, pero diciendo que si le hacen brujería a uno y citando el Talmud, algún tipo de rito, como si eso fuera práctica normal del judaísmo. Los judíos no hacen eso. Ningunos judíos hacen eso. Los judíos no creemos que los brujos tienen algún tipo de poder sobre nosotros. Pues verdaderamente lo que el Talmud está hablando o del momento ese cultural en cual fue escrito, tal vez ellos lo creían, eso no quiere decir que yo tengo que creer. O de forma metafórica, algún tipo de metáfora que ya yo no entiendo, porque hay muchas referencias en el Talmud que eran de su momento o de su cultura, no se entienden. Ahora, ¿por qué ando en esto? Déjeme explicar por qué yo ando en esta. Parece que está de pronto el rabino hablando, no sabemos por qué está hablando de este tema. No, la razón que estamos hablando de este tema es que estuvimos hablando de estos folios del Talmud que tienen listas ahí de simbolismos, cosas que uno puede ver en un sueño y que quieren decir tal cosa. Y por las redes, cuando uno pone ese tipo de, salen páginas enteras de supuestos eruditos, yo los llamo pseudo-intelectuales, que de pronto te citan en el Gemara y dicen, bueno, si viste una olla, eso quiere decir esto. Si viste una ave, eso quiere decir esto. Si viste una ave, pero verdaderamente no están considerando la forma que el Talmud lo va poniendo. Y me parece a mí, en mi humilde opinión, que si pudiéramos considerar el lado derecho, el hemisferio derecho de la mente y el hemisferio izquierdo de la mente, del cerebro, hago referencia a eso, son estudios científicos modernos, a donde encontramos que ciertos hemisferios, secciones del cerebro, tienen más actividad cuando estamos haciendo imaginación o cuando tenemos experiencia con música, con las artes, con todo lo que es ese humanismo que no es necesariamente racional o que tiene algún raciocinio, pero que tiene también un elemento más allá del raciocinio, tal vez un elemento metafórico, que tenemos secciones del cerebro que se alumbran o que están más activos y cuando estamos razonando algo de forma físico, racional, medida, otras secciones del cerebro también, pues me parece a mí que a veces cuando estamos en pensamiento consciente y tenemos otros pensamientos que no son conscientes y que esos pensamientos que no son conscientes son un midrash agadá. Es un tipo de pensar que usa orden, que tiene una orden, tiene un sistema y se parece al sistema de pensar del midrash halajá. Pero uno de ellos, aunque usa el mismo sistema, llega a conclusiones que son metafóricas. Y el otro llega a conclusiones que son derechas. Hay que guardarlas. La semana pasada estudiamos a los Gaonim
que nos explican que todo lo que estaban hablando los sabios en el Talmud, que no tiene que ver con la halajá, no se toma literalmente y se puede completamente descartar. Si quieres considerarla, pues entiende que están hablando de forma metafórica. La opinión de ellos, la forma que ellos están analizando el mundo, no es Torah min hashamayim, es el pensar de ellos y nos están demostrando y compartiendo con nosotros la cultura del momento en que ellos vivían. Entonces el Midrash Agadá es un tipo de pensamiento y el Midrash Halajá es otro tipo de pensamiento. El Midrash Agadá no se interpreta literalmente. Eso quiere decir que todos los Agadot, especialmente ahora vamos a estudiar la página 55 del Berajot, que tiene muchísimas información y simbolismo de sueños, no se interpreta literalmente. Quiere decir que no se interpreta de forma concreta, se interpreta de forma metafórica, artística. Cada tratado del Talmud contiene agadot, anécdotas o midrashim. Algunos fueron escritos en el Talmud, otros en otros libros, midrash, en los midrashim y muchos diferentes lugares. El Rambam Maimónides, nosotros lo citamos en la semana pasada. Quiero leerles en su introducción a la guía de los perplejos, el Rambam Maimónides, que vivió en España, en Córdoba, 1135 a 1204, murió en Egipto. Dice, si tomas literalmente, hablando de los midrashim, que son agadot, todos los que son los cuentos del Talmud, todo lo que son relatos, de acuerdo a los Gaonim, como estudiamos la semana pasada, relatos para interpretar el mundo más allá de la ley, más allá de instrucciones que se enfocan en la ley, la práctica de la ley. Si tomas literalmente, hablando del Midrash, en la guía, la introducción de la guía de los perplejos, hablando Maimónides, si tomas literalmente, aparecen no ser consistente con la verdad y el sentido común, hablando de los midrashim. Y por esa razón hay que interpretarlos metafóricamente. Hemos notado que cuando un teólogo, una persona que estudia Torah, un rabino que estudia Torah, mal formado, que no tiene tanta educación, lee estos, no tendrá problemas interpretándolos literalmente. En otras palabras, estos rabinos, dice el Rambam Maimónides, en la introducción de la guía de los perplejos, estos rabinos están mal formados educacionalmente, no tienen la educación de cómo interpretar y se creen que saben cómo interpretar, y entonces leen y lo toman literalmente, porque carecen del entrenamiento para contradecir, incluyo cosas imposibles de creer. Una persona que acepta cosas imposibles no puede tener verdadero conocimiento y un intelecto sano. Pero cuando una persona que es ambos, religioso y bien educado, una persona que estudia Torah, pero también estudia otras ciencias, y bien educado, los lee, no se puede escapar del dilema. O los interpreta literalmente y duda de la sanidad de sus autoridades y sus habilidades intelectuales. En una palabra, lo leemos y decimos, estos rabinos estaban locos, o estos rabinos no eran muy inteligentes. O acepta que los escritos tienen algún sentido
escribir de la forma que fueron escritos, y de esa manera puedes seguir de darle respeto al sabio, aunque lo haya entendido o no. En otras palabras, lee ciertas secciones del Talmud y dice, esto no se puede interpretar literalmente, porque estas personas eran sanas, no eran imbéciles. Obviamente, está hablando de forma metafórica, tal vez cosas que yo no puedo entender, que son culturales, tal vez cosas que no se interpretan a primer golpe y que hay que analizarlo. Entiende que la mayoría de los hajamim no interpretan, dice el Rambam, no interpretan los cuentos Agadot del Talmud literalmente, y que es la minoría que lo toma de forma literal. En otras palabras, cuando el Talmud dice alguna medicina, es increíble ver que ahora están publicando libros de consejos de medicina del Talmud o de los sabios en la era medieval. Me perdonan. Muy lindo, pero eso no es Torah. Esa no es la ley. Porque uno de los jamín diga que existe una medicina que se hace de jarabe de excremento de perro cuando tienes una tos muy grande. Yo estaba tosiendo. Cuando tienes una tos muy grande, te tienes que tomar ese jarabe. Pues eso no es la ley. Eso es algo que en el siglo que él vivía, tal vez se tomaban, en el lugar donde él vivía, tal vez se tomaban ese jarabe. Pero yo me rehúso a tomarme ese jarabe y prefiero consultar a un doctor del siglo XXI que me pueda aconsejar. Ya. El Maharal, esto lo voy a leer porque yo conozco las calumnias de los que no quieren que ustedes escuchen lo que yo voy a decir. Yo los conozco. Y tratan de presentar, es verdaderamente patético esto, pero tratan de decir que esto es contrario al ashkenazismo. Pues, ¿verdad? Número uno, el hasidismo no representa la cultura ashkenazi. La cultura ashkenazi es mucho más amplia que los hasidim. Y la mayor parte de los ashkenazim no aceptan la vida hasídica. La rechazan completamente. Nosotros ya hemos conocido que el líder del judaísmo lituano, el Gaón de Vilna, excomulgó al hasidismo. Entonces, eso no quiere decir que uno es contrario a los ashkenazim cuando uno no está de acuerdo con esas sectas simples. El Maharal, que era de Checoslovaquia, que era ashkenazi, habla también de este tema de no interpretar literalmente. En Be'er Hagolá, el libro Be'er Hagolá, en Be'er Revi. Ahora, la cuarta sección. Ahora verán que la mayoría de las palabras de los sabios fueron en forma de metáfora y analogías para los sabios, a menos que ellos digan específicamente que no son metáforas. Materia de gran profundidad fueron expresados por los sabios usando metáfora y se deberían de interpretar como metáforas y se debería de interpretar de esa manera. Y por esa razón, uno no se debería de asombrar al encontrar materia que es ilógica y lejos de la mente. En otras palabras, aún las fuentes ashkenazi estaban de acuerdo en los tiempos antiguos de que no se interpretan los agadot literalmente. Y la razón que ando en esto es porque estoy al leerles y al animarlos a que busquen en las redes la fuente primaria de las páginas 55a a 60 del Talmud Babli, del Talmud babilónico, en el Tratado de Brajot, que habla de los sueños. Y voy a empezar, esta es mi traducción de algunos de los temas que vienen directamente de la página 55a. Rebbe Chisda dice, ni un sueño malo, ni uno bueno
son completamente hechos, son completamente completados. En otras palabras, no se cumplen en su totalidad, ni un sueño bueno, ni un sueño malo. Rebbe Chisda también dijo, un sueño malo es mejor que un sueño bueno. Rebbe Chisda, hablando de los sueños, dice, un sueño malo es mejor que un sueño bueno. Necesitamos, y ahí lo deja. Ahora necesitamos entender esto. Entonces ahora vienen los comentaristas, viene Rashid, viene Tosafot, vienen todos los comentaristas para explicarnos la página Talmud. Y nos explican que la razón es porque un sueño malo impulsa a una persona a crear cambios en su vida. En otras palabras, tienes un mal sueño, produce más que un buen sueño, porque un buen sueño, ay, qué bueno, tuve un buen sueño, algo se me va a dar. Pero si tienes un sueño malo que te causa incomodidad, te pones a pensar, tal vez hay cosas en mi vida que yo tengo que cambiar. Eso impulsa que uno haga cambios en su vida y por esa razón Rebbe Chisda dice que es mejor tener un sueño malo que tener un sueño bueno. Rebbe Chisda también dijo, la tristeza causada por un sueño malo es suficiente para ella misma, se para sola. Voy a explicar. Y la alegría que trae un sueño bueno, en sí suficiente. O sea, que no es necesario que se cumpla la experiencia del sueño, porque el resultado de haber tenido el sueño es suficiente para nosotros. En palabras, la vida vale vivirse y simplemente de tener el sueño. No necesito, dice Rebbe Chisda en la Gemara, no necesito que se cumpla el sueño, sino disfruta el sueño. Disfruta el sueño. Simplemente, si tuviste un sueño que es malo, date cuenta que es parte de vivir, parte de vivir, que tenemos miedos, que tenemos preocupaciones, que tenemos experiencias negativas. Vívelo. Si tienes un sueño bueno, pues el deleite de un sueño bueno es suficiente. No se tiene que cumplir. Disfruta el deleite de un buen sueño. Rebbe Yosef dijo, hasta para mí, un sueño, ahora voy a explicar, un sueño bueno me da suficiente poder, suficiente placer, que no necesito, lo nulifico, no necesito que se cumpla un buen sueño, me da tanto placer. Ahora, porque se dice hasta para mí, porque si sabemos, Rebbe Yosef era un hombre ciego, no podía ver, y al soñar tenía experiencias limitadas, porque nació ciego desde que era chiquito, y entonces su experiencia de soñar es muy diferente a las experiencias de las personas que pueden ver o que pudieron ver más temprano en su vida. Entonces, aún él, que era un hombre ciego, al tener un sueño, ya se deleitaba en tener un sueño. Dice más tarde en la Gemara, un profeta que tenga un sueño, citando el pasuk de Jeremías, capítulo 23, versículo 28, un profeta que tenga un sueño, que lo cuente, y el que tenga mi palabra, que lo hable de forma leal a la palabra, que el que tiene que ver, ¿qué tiene que ver entonces? Dice la Gemara, dice Jeremías, capítulo 23, versículo 28, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Viene entonces la Gemara, paja con el trigo. Viene la Gemara, que tiene que ver la paja y el trigo con un sueño, ¿qué tiene que ver esto? Pues la verdad es porque el verso de Jeremías, ahora están usando el sistema midrashico de interpretar este verso de Jeremías, capítulo 23, versículo 28, que dice,
un profeta que tenga un sueño, que lo cuente, y el que tenga mi palabra, que lo hable lealmente, que se mantenga leal a lo que tiene mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Así dice el pasú. Ahora viene la Gemara a decir, usando el sistema de ampliar o de profundizar el texto de la forma del derash, pero ahora va a ser un derash akadeta, un derash metafórico. Entonces lo que va a decir, ¿qué tiene que ver esto con los sueños? Pues la verdad es, dijo Rabbi Yohanan, en el nombre de Rabbi Yohanan, que al igual que el trigo no puede estar sin paja, sin la hierbita, sin la paja, no puede existir un sueño sin alguna medida de tontería. Ok, entonces ahora vamos a usar un pasuk de Jeremías para ampliarlo y decir que ahí podemos ver que Jeremías está hablando de un sueño y entonces menciona la paja y el trigo. Y ahora nosotros podemos ver por medio de ese pasuk o comprobando lo que ya nosotros creíamos, que a veces los sueños tienen medidas que son valiosas, como el trigo, pero tienen también su paja, que quiere decir que tiene tontería también. Ahora, ¿cómo puedo distinguir entre las tonteras y las cosas buenas? Que al igual que el trigo no puede estar sin su paja, no puede existir un sueño sin su tontera. Rabbi Berakia dijo, mientras una parte de un sueño se cumpla, el sueño entero no se cumple. En otras palabras, ahí podemos tener un sueño fantástico, pero siempre hay algo que no se cumple. ¿Y cómo lo aprendemos? Ahora, ya pueden ver, esto es un estudio de Midrash. Esto no es halágico. Esto no quiere decir, oh, tuve un sueño con la paja. Eso no es lo que quiere decir. Es un estudio al estilo midrashico. Ok. ¿Cómo lo aprendemos? Bueno, porque el pasuk dice, y entonces nos explica la experiencia de Yosef. Va a dar un ejemplo ahora, que es posible aún en la Torá, lo que se está presentando. Y eso es que Yosef tuvo un sueño a donde las estrellas, 11 estrellas, el sol y la luna, se estaban inclinando a él. Obviamente, la madre de él ya había muerto, como ya hemos mencionado. Entonces, tiene una parte que no es posible cumplirla. Y tiene otra parte que sí se pudiera cumplir. Entonces, ahora nos va a presentar aquí la Gemara una idea de que usando el sistema midrashico podemos comprobar que eso es verdad. Que a veces tenemos un sueño y tenemos secciones que se cumplen y secciones que no se cumplen. Luego, entonces, la Gemara va a seguir. Estos son ejemplos que quiero darles porque son muchos folios de Talmud, pero quiero practicar con ustedes para que cuando lo lean entiendan la forma metafórica de interpretar. Rabbi Huna dijo, a un hombre bueno no se le revela buenos sueños. Rabbi Huna dijo, a un hombre bueno no se le revelan buenos sueños y a un malo no se le dan malos sueños. Rabino, yo tuve un sueño bueno. ¿Eso quiere decir que yo soy un malo? Rabino, yo tuve un mal sueño. ¿Eso quiere decir que soy bueno? No, así no es como se interpreta. Sigue. Rashi, entonces viene, el comentarista francés clásico de la Gemara, a tratar de explicarnos. Dice Rashi que esto es para tratar de inspirar arrepentimiento en los buenos. En otras palabras, el bueno de pronto tiene un mal sueño y al tener un mal sueño empieza a analizarse y dice, tal vez tengo que hacer algunos cambios y mejorar. Y a veces lo que estamos presentando aquí, que a veces se inspira de pronto este sueño, o podemos decirlo de otra manera. La gente buena, déjame explicar lo que quiero decir. La gente buena
Déjame decirlo así. Déjame decirlo así. La gente me dice, yo no sé cómo ese hombre puede dormir de noche en la forma que él se comporta. Y la respuesta es que los malos duermen fantástico. Nunca tienen conciencia. Los buenos son los que no podemos dormir, porque estamos constantemente analizándonos. Entonces, una persona buena puede tener un sueño malo porque estamos acostumbrados a analizarnos. Entonces, ahora de pronto sale este sueño para expresar un área en la mente de nosotros que nosotros mismos sabemos que tenemos que mejorar. Y eso se le presenta a las personas decentes. Las personas buenas tienen dificultades, tienen tal vez carga de conciencia aún de cosas pequeñas y tratan de mejorarse. Pero la gente mala nunca tienen carga de conciencia, andan de lo más bien. Entonces ahora de pronto nos está diciendo la Gemara que tal vez a la persona mala se le presentan buenos sueños y ahora viene Rashi, el comentarista, a explicarnos lo que está hablando la Gemara y nos dice que esto es para inspirar al hombre bueno a hacer teshuvah, a siempre estar mejorándose y para darle una recompensa, un placer a los malos en este mundo. ¿Para qué? De acuerdo a Rashi, para que cuando muera ya recibió su placer. Es otro tema. Rav Huna dice, David nunca vio un sueño bueno y Ahitofel nunca vio uno malo. Entonces ahora una otra forma de analizar en una forma midrashica. Más luego en la Gemara. Rabbi Hizda, estoy saltando a propósito porque escogí secciones de los diferentes tapim para elaborar que esto todo es un midrash, que esto todo es una agadeta. Y el agadeta tiene un sistema específico. Déjenme explicarles, como siempre estoy explicando, el estudio de Talmud, el estudio de Midrash, el estudio de Zohar, que es un Midrash, es todo lo que es. La gente se vuelve loca. Zohar. Calm down, bájele, bájele. Es un Midrash, es todo lo que es. No son autodidácticos. En otras palabras, leemos una frase de la Gemara y una persona que está entrenada, como les leí del Rambam, una persona que está verdaderamente entrenada tiene que enseñarnos cómo interpretar lo que estamos leyendo, porque no son autodidácticos. Hay un estilo del estudio. Esto no solamente en relación a los sueños, pero en general hay un sistema de estudio. No es simplemente, oh, ahí dice la Gemara, ahí dice. No, no, no. Sí es verdad, eso dice eso. Pero hay un estilo, hay una forma de aplicarlo. Y no solamente hay una forma de aplicarlo y de interpretarlo, pero uno también tiene que saber cómo es que en los últimos 2000 años se interpretó eso y se aplicó eso. Nos sacan cosas de contexto. Y entonces, oh, la Gemara dice. Bueno, pero, ok, es verdad, la Gemara dice, pero en los últimos 2000 años, los judíos o ignoraron esa sección de la Gemara a propósito. No, que no me vas a decir a mí que ellos no sabían que eso estaba ahí. Sabían muy bien, hemos estado estudiando Talmud por 1500 años. Entonces, sabemos lo que está en la Gemara, pero a veces lo dejamos ahí porque es parte del legado cultural, pero no quiere decir que es halágico, que de verdad se interpreta de esa manera, o se interpretaba de otra manera. Y hay un estilo de tradición. Por ejemplo, de pronto ahora me sacan de contexto los Sheva Mitzvot Bnei Noach, los 7 Mitzvot de Noach. Tienes que saber los precedentes de la historia judía para poder saber cómo es que de verdad la Gemara está hablando. Ok, seguimos. Rabbi Hizda, en otra sección de la Gemara, Rabbi Hizda dice, si alguien
vio un toro o un buey en un sueño malo, que sea interpretado delante de tres para el bien. Y entonces empieza una serie. Voy a explicar esto primero. Ok, tuvo un mal sueño este hombre. Un sueño que lo dejó, lo hizo sentir mal. Y ahora de pronto la Gemara dice que lo lleve delante de tres. ¿Qué quiere decir delante de tres? De tres sabios, tres personas que saben la ley, tres personas que entienden cómo hacer lo que estamos describiendo aquí. No esos anormales que van a interpretar literalmente. No, estamos hablando de personas que saben cómo leer una Gemara, cómo aprender una Gemara. Entonces se le presentan a esos tres y que a propósito, esos tres interpreten el sueño para el bien. No importa si es un toro, no importa lo que sea, es un sueño que le molestó y ahora él quiere que se interprete y le está molestando, es que se interprete de una manera buena, para el bien. ¿Por qué? Porque la Gemara, el Talmud, nos presenta, como ya hemos mencionado en las clases anteriores, y por eso es que lo mencionamos, que los sueños siguen su interpretación. Ok. ¿Y cómo lo aprendemos? Pues entonces la Gemara va a venir y nos va a decir, bueno, o sea, hay un pasuk, hay un verso, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en la estructura del Midrash, del Midrash Agadeta, vamos a buscar un verso que haga algún tipo de explicación. Perdónenme un momento. Estoy todavía aquí, pero estoy del otro lado. Estaba del otro lado de la cámara por la razón de que vi que la computadora estaba desconectada. Parece que los perritos cuando estaban corriendo por ahí desconectaron. Si lo dejo, perdemos toda la señal. Seguimos. Para interpretar, ahora vamos a buscar un pasuk que va a avalar eso. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con Yosef y la interpretación que le dio. Y entonces la Torah dice, y todo lo que Yosef interpretó se dio. Entonces lo que estamos haciendo es buscando algún hincapié, alguna pista en la Torah para avalar que los sueños siguen su interpretación. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Que obviamente lo que Rav Chisda está tratando de hacer es reinterpretar un sueño, que esa persona se busque a un bedín o a un representante del bedín. ¿Qué quiere decir eso? Buscarse a una persona que él siente que tiene autoridad. Decirle el sueño, pero decirle el sueño sabiendo que esa persona lo va a interpretar para el bien. De esa manera, transformar la experiencia. Muy interesante la importancia de consultar a personas que nosotros sabemos que van a interpretar nuestra vida, nuestros sueños, nuestra vida, para el bien, y no buscar personas que van a interpretar nuestra vida para el mal. Y eso no es solamente en sueños, eso es aún un tema medio controversial en la Halajá. Medio controversial en la Halajá, pero solamente tiene controversia porque los que quieren interpretar para el mal insisten que la gente los consulten a ellos, pero no sería inteligente preguntarle a un rabino sabiendo que alguna pregunta halógica, sabiendo que él siempre va a prohibir, cuando uno puede consultar a un rabino que sabe la ley y sabe cómo permitir. Eso se llama koach de etera adif. Nada más para que sepan que yo no lo estoy inventando. De acuerdo a la halajá, el sabio que sabe permitir halágicamente es más valioso que el que prohíbe todo. Pero hoy en día la gente se cree que tienen que sacrificarse, tiene que ser algo que todo prohíbe y esas son mejores. Esos son imbéciles.
Esos son imbéciles en la halajá. Una persona que verdaderamente sabe la estructura, sabe cómo interpretarla de forma permisiva en la halajá. Y también de forma del Midrash Haggadah, que tiene que ver con la forma que nosotros interpretamos el mundo. Ok. Y entonces ahora viene la Gemara y va a abrir una sección a donde no puedo, por la cantidad de veces, el volumen que tiene la Gemara, no puedo entrar a cada caso, pero lo que va a hacer es que nos presenta una serie de símbolos que una persona pudiera ver en un sueño, y entonces al lado de ese símbolo, describiendo ese símbolo en el sueño, nos habla de pesukim, de versos de la Torá que están relacionados a ese símbolo, y específicamente selecciona la Gemara. El Talmud va seleccionando versículos, versos que usan ese simbolismo, pero de forma positiva. Ay, es increíble esa idea. En otras palabras, algo ocurre, no solamente en el sueño, pero algo ocurre en mi vida. ¿Cómo la voy a interpretar? Bueno, pues voy a buscar un verso, una parte de la Torá, a donde algo similar ocurrió, pero específicamente, voy a tener el cuidado de que cuando seleccione la sección de la Biblia, de la Torá que voy a leer, que está relacionado a esto, la voy a leer para el bien y no para el mal. Y de esa manera se vuelve un tipo de oración que va a reinterpretar el simbolismo de lo que nosotros vimos. Y todo sigue su interpretación. Y déjenme explicarles, yo he estado en esto 59 clases. Yo he estado hablando de este tema 59 veces y muchas más. Voy a explicar. Nosotros creemos en el poder de interpretación de nuestra vida de forma positiva. En lugar de tener una forma de ver el mundo pesimista, nosotros optamos por ver el mundo en una forma optimista. En lugar de leer la Biblia, la Torá, de forma pesimista o castigona, buscamos interpretar el mundo de forma inclusivo, optimista y bendecido, que nos da esperanza. En lugar de interpretar a los demás como idólatras, busca, por ejemplo, a los gentiles como si fueran todos idólatras. Eso no es judaísmo. Eso no es judaísmo. Eso es algún tipo de pensar evangélico que ha entrado al pensamiento del pueblo judío cuando los evangélicos dicen, eso es del mundo. A nosotros no nos molesta que sea del mundo. El mundo es un lugar bueno. Entonces no buscamos que los demás están errados y los demás son idólatras. Buscamos maneras de reinterpretar la ley para incluirlos. Ese es el estilo del judaísmo. Entonces lo que están haciendo los Jamim es demostrándonos que cada vez que uno tenga un sueño, que tal vez ese sueño causa algún tipo de molestia, uno se siente incómodo, que uno puede reinterpretar el sueño usando pesukim, usando versos de la Torá, que usen ese mismo simbolismo, pero de forma positiva, para encaminar a la interpretación de lo que ocurrió en una forma positiva. No quiero darle de menos a la importancia de esa manera de uno mismo, no ir a buscar un rabino, no ir a buscar a un terapeuta, no ir a buscar a alguien, pero que uno mismo diga, mira, tuve este sueño, me está estorbando, se parece al momento en la Torá, y interpretarlo en una forma positiva.
Nosotros podemos interpretar nuestros sueños, es nuestro poder, son nuestros sueños. Nadie te puede hacer el bien como tú te haces a ti. Nadie te quiere. Nadie en el mundo te quiere como tú te quieres. Nadie te entiende como tú te entiendes. No hay experto en el mundo que es experto como tú eres experto sobre tú mismo o tú misma. Esos expertos que dicen saber todos los secretos del universo no están bienvenidos. Nosotros somos nuestro propio experto. A veces necesitamos ayuda, ¿verdad? A veces necesitamos ayuda. Pero aún cuando vamos a alguien a que nos ayude, es para que nos ayude a ayudarnos a nosotros mismos. No para que él o ella, la terapeuta, haga el trabajo de desenredar el nudo que hemos creado, sino que me ayude a desenredar el nudo. Yo tengo que hacer los cambios, no otra persona por mí. No un rabino, no un tzadik, no un esto, no otro. Ellos no tienen esos poderes. El único que tiene ese poder somos nosotros mismos. Bueno, sigo entonces, después de presentarles lo que dice la Gemara, hablando de la forma de interpretar los sueños, pero la forma que está interpretando los sueños es cambiando su interpretación basado en selecciones de versículos que están relacionados en la Torá al simbolismo de lo que uno soñó en una forma positiva. Amemar, ahora viene una anécdota. Recuerden, esto se llama una Agadeta. Esto es un Midrash Agadeta. Ok. Amemar, Mar Zutra y Reb Ashi estaban sentados juntos y cada cual se retaron de dar algo que no habían escuchado anteriormente. Uno comenzó. El que tuvo un sueño y no se acuerda lo que vio, que se pare del otro. Tuvo un sueño, hay algo ahí, no se acuerda exactamente lo que ocurrió en el sueño, pero hay algo que lo está molestando, hay algo que no sé, que se siente que le falta en la interpretación al sueño. A mí me ha pasado muchas veces que digo, ok, me acuerdo una parte del sueño, pero no me acuerdo otra parte del sueño. Hay algo ahí que me está molestando. Necesito analizar esto un poquito más, tal vez repasándolo en mi mente. Ahora vienen a decirnos cómo resolver este problema. Uno comenzó. El que tuvo un sueño y no se acuerda de lo que vio, que se ponga delante, que se pare delante de los Kohanim cuando hacen Nesiat Kapaim, cuando levantan las palmas y diga, ok, primeramente una pausa para explicar lo que estamos hablando aquí. Los Kohanim son los descendientes de la tribu de Aarón. Era la tribu de Leví, que se dividió en dos partes. En la Biblia lo habla directamente, después del pecado del becerro de oro. Los Kohanim se vuelven los sacerdotes del sagrado templo y del tabernáculo, bueno, del tabernáculo y del templo, y tienen un mandato, una obligación a expresar la bendición de tres partes, en Yevarechecha Hashem v'yishmerech. Cuando ellos hacen esa bendición, y solamente ellos lo pueden hacer, no un pastor, no un rabino, cuando ellos hacen esa bendición, tienen la bendición divina de dar una bendición. Porque dice, y pondrás a ellos mi nombre y yo los bendeciré. En otras palabras, cuando los Kohanim nos bendicen, estamos recibiendo una bendición. Pero, ¿cómo interpreto entonces las veces que la gente te dicen Yevarechecha Adonai v'yishmerecha cuando le damos a nuestros hijos Yevarechecha Adonai v'yishmerecha? Moshe desde España me mandó esta pregunta y estoy respondiéndole, pero ahora lo voy a responder después por texto. Pero cuando los padres le dan una bendición a los hijos usando el mismo texto, pues no es una bendición, estamos dándole una oración. Estamos dándole una oración.
que se cumpla esta bendición que los Kohanim nos daban a nosotros. Pero cuando los Kohanim nos los dan, eso es una bendición directa. ¿Por qué? Porque tienen el mandato de bendecir. Entonces, cuando ellos están levantando las manos y las ponen de esta manera y las ponen al alto de sus hombros y están ellos tapados para hacer la bendición, para que no vayamos a pensar que verdaderamente viene de ellos, sino que verdaderamente viene de Dios, la bendición. Entonces, ahora viene o Amemar o Marzuta o Zutra o Rav Ashi a decirnos que cuando ellos están bendiciéndonos, que nosotros podemos añadir una oración dentro de nuestro corazón que tiene una intervención a los sueños. Espectacular, espectacular. Ahora, por cierto, en las comunidades Ashkenazi, raramente hacen el Birkat Kohanim, lo que nosotros llamamos Nesiyat Kapaim, el levantar las palmas. Ellos lo hacen raramente, nunca lo hacen en Shabbat. Nosotros lo hacemos todos los Shabbat cuando hay Kohanim y cuando hay Minyan. Lo hacen solamente en las fiestas, en los festivales. Y mientras ellos están haciéndolo, la costumbre ashkenazi es alargar entre las diferentes frases de la Birkat Kohanim, entre cada una de las tres, y hacen un canto extendido. Y largo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la costumbre ashkenazi esto es muy practicado. Le añaden ahí oraciones personales y entonces de esa manera cuando ya terminaste de decir esta bendición o esta oración, digo, y la congregación oyó la bendición de los Kohanim, no la mía, pues esa está en mi corazón solamente. Entonces ellos dicen amén, porque recibieron la bendición de los Kohanim, pero se puede interpretar también que te dijeron amén a la oración tuya. Ahora déjenme leerle la oración. Aquí lo tengo en un sidur. Traté de encontrarlo en español y no lo encuentro. Pero esta es la traducción directamente de la Gemara. En muchos textos ashkenazi esto aparece. En algunos textos sefarditas también se encuentra esta oración mencionada directamente en el Talmud Babli, en la sección esta que estamos estudiando. Ribono shel olam, yo soy tuyo y mis sueños son tuyos. Esta es la persona orando con el talit arriba, delante de los Kohanim, recibiendo la bendición de los Kohanim. Yo soy tuyo y mis sueños son tuyos. He soñado un sueño y no sé lo que es. Obviamente, un sueño que le causa disturbio, que no sabe lo que es. Si he soñado con mis amigos, si yo he soñado con mis amigos o conmigo mismo, si son buenos sueños, confírmalos y dales fuerza como los sueños de Yosef. Que se cumplan. Si fueron buenos, que se cumplan. Y si necesitan un remedio, si necesitan ser corregidos, sánalos, al igual que las aguas hiciste con las aguas amargas de Mará, acabamos de leer la parashá, al igual que esas aguas fueron sanadas por Moisés, nuestro maestro, y al igual que Miriam fue sanada de su zarat, mal traducido a lepra, y Ezequías de su enfermedad, y las aguas de Jericó por Elisha, y al igual que cambiaste la maldición del malvado Bilam para que sea bendición, también cambia todos mis sueños para que sean algo bueno para mí. Y entonces la Gemara dice, y si terminó la oración a tiempo con los Kohanim, cuando llegan ellos al final, y entonces todo el mundo dice amén, para que la congregación diga amén, que tenga cuidado de decir esa bendición antes de que la gente pueda decir amén. Si no puede hacer eso,
llegar, ponerle el tiempo así, que digan, tú eres majestuoso, tú que eres majestuoso en las alturas, que reside en poder, tú eres paz y tu nombre es paz. Que sea tu voluntad que nos bendiga y nos traiga la paz. Amén. 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 Un tipo de intervención de oración a los sueños. Espectacular, espectacular. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues hay diferentes formas de entender por qué eso funcionaría. Primero, porque nosotros creemos que nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones profundamente. No hay una oración que nosotros le expresamos a nuestro Padre Celestial y Él no escucha. A veces la respuesta es que no. A veces la respuesta es ahora no. A veces la respuesta es que sí. Pero una oración que nosotros le ofrecemos a Dios siempre es escuchada. Y es muy importante recordar siempre que si ya, aunque no nos quede ningún otro recurso, se lo digo de todo corazón, aunque no nos quede ningún otro recurso en la vida, tenemos el recurso de la oración y Dios siempre nos está escuchando. Pero hay otra parte y otra forma de entenderlo aún un poco más profundo y no niega al otro. Están juntos, andan juntos. Y eso es, si yo profundamente creo que lo que yo le voy a pedir a Dios me ayude, pues, y internalizo eso, porque ya hemos hablado de que la tefilá, la oración, es un tipo de introspección. No es solamente pedirle a Dios, es hacer una introspección. Si yo creo y permito esa fe que obre dentro de mí, pues entonces hay una transformación que viene no solamente por la oración, pero que la oración es su propio remedio. Hace un cambio dentro de nosotros, en la manera que nosotros percibimos las cosas que nos rodean. Por ejemplo, tan poderosa idea, pero tan simple idea del Talmud. Tenemos que decir 100 bendiciones al día. 100 bendiciones al día. Una persona que hace 100 bendiciones al día está siendo transformada por medio de la práctica, modificación de su comportamiento, a ser una persona agradecida, a buscar oportunidades durante el día para dar gracias. Entonces, ¿verdad? Es un tipo de oración, es verdad. Pero de verdad, es una forma de transformar la forma que percibimos el mundo, ¿no? Y ser una persona agradecida. Entonces, esta oración se presenta en el Talmud relacionada a la transformación del sueño. Otra sección de la Gemara. Recuerden, les explico que no puedo entrar a todos los temas que se presentan en la Gemara. Lo que estoy haciendo es presentándoles secciones de estos 5 o 6 diferentes folios de la Gemara para aprender cómo estudiarlos. Rabbi Shmuel Bar Nachmani dijo, en el nombre de Rabbi Yohanan, un hombre es enseñado en un sueño solamente lo que es sugerido por sus propios sueños. Un hombre es enseñado en un sueño solamente lo que es sugerido por sus propios sueños. Un tipo de autopercepción que se presenta en el sueño. El emperador de Roma, ahora viene otra anécdota, otra agátheta. El emperador de Roma le
preguntó a uno de los sabios, le dice, si ustedes los judíos son tan inteligentes, dime lo que yo voy a soñar esta noche. Y uno de los hajamim le dice, pero le dice una cosa extraordinaria. Y eso mismo, se quedó tan impresionado el emperador, dice la Gemara, se quedó tan, con esa sugerencia, se quedó pensando en eso todo el día. Y como se quedó pensando en eso todo el día, ese mismo sueño se dio. En otras palabras, muchas veces tenemos sueños que están directamente relacionados a lo que nosotros percibimos durante el día y eso influye al pensamiento de nuestro sueño. Puede ser cosas que vimos, pueden ser cosas que percibimos, peligros que pensamos en nuestra mente, pero que tal vez lo bloqueamos para no pensar en eso. Pueden regresar durante el día. Pensamientos durante el día influyen nuestros sueños de noche. Ahora bien, otra anécdota. Bardeya era intérprete de sueños. Bargedia era intérprete de sueños. Y dice la Gemara, al que le pagaba por interpretar el sueño, le daba una buena interpretación. Y al otro, al que no le pagaba, le daba una mala interpretación. Abaye y Rava, héroes de la Gemara, constantemente son caracteres interesantes en la Gemara. Abaye y Rava, que normalmente están discutiendo terminología halágica, legal, cada uno tuvo un sueño, el mismo sueño, y fueron a Bargedia y le comentaron el sueño. Abaye le pagó, Rava no le dio nada. Y le dice, en mi sueño tuve que leer, los dos tuvieron el mismo sueño. En mi sueño tuve que leer el verso. Tu buey será matado delante de tus propios ojos. A Rava le dijo, tu negocio fallará y estarás muy triste, que hasta no tendrás apetito para comer. A Abaye le dijo, a Rava le dijo de forma negativa, a Abaye le dijo, tu negocio prosperará y por la alegría que tendrás, no tendrás ni apetito. Y entonces empieza la Gemara a contar más y más exageraciones de diferentes eventos de la forma que Bargedia interpretaba o para el bien o para el mal, dependiendo en su propia forma de ganarse la vida. ¿Para qué nos cuenta esto? Para avisarnos, en mi humilde opinión, para avisarnos que uno tiene que tener cuidado a quien uno piensa que es un experto en sueños. Enseguida que uno determina que esa persona es un experto, ya le diste poder. Si crees que alguien es un brujo que tiene poderes, ya le diste poder. Si es un imbécil para ti, ya no tiene poder. Pero si crees que esa persona tiene verdaderamente el poder de interpretación, pues ya le diste poder. Y le diste poder para sugerirte, al igual que el Jajam le dijo al emperador de Roma lo que él iba a soñar, porque el emperador de Roma le dio poder a hacerlo. Pero si lo hubiera ignorado, si no hubiera valido nada, lo que dice el Jajam, no lo hubiera soñado. Pero entonces el poder de la interpretación está o en nosotros. Yo puedo inclinar el sueño porque yo lo interprete de esa manera usando pesukim positivos, o también puedo interpretar el sueño dándole poder a otra persona
que yo confío, a que me lo interprete, pero solamente yo iría a una persona que me lo va a interpretar de forma positiva. Y al hacer eso, eso me va a ayudar a explorar, por favor escuche un momento, a explorar la profundidad del simbolismo de ese sueño para mí. Entonces, las personas hoy en día no vamos a intérpretes de sueños, a menos que sigas los letreros que que vemos por todo Miami que dicen, se leen cartas. Nadie va a ir a uno de esos brujos, ni tampoco a uno de esos sinvergüenzas que andan por el mundo judío diciendo que son cabalistas y que saben leer palmas. Y eso es lo mismo, ir a un palmista gitano que ir a un palmista israelí, es lo mismo. Es lo mismo, es prohibido. La halajá, la Kabbalah prohíbe leer palmas. Eso es prohibido. O crear cartas astrales, disque cabalistas. Es prohibido, igual que cualquier otro tipo de astrología también sería prohibido. No puedes ir a Walter Mercado y tampoco puedes ir al cabalista que está visitando desde Israel. Ninguno de ellos están representando judaísmo o Torah. No están representando el pensamiento de la luz y tampoco están representando el pensamiento lúcido de personas intelectuales. Nosotros no creemos en eso. Pero si le das el poder, te sugestionan. Si te crees que esa bruja de verdad tiene poder, pues te sugestionó. Y ahora cualquier cosa la interpretas de esa manera. Entonces ella te dice, te va a pasar tal cosa, te voy a maldecir de tal forma. Y entonces tropiezas con algo y te duele el dedo. ¡Ah! Esa fue la maldición que me dio la vieja. No es correcto. Es simplemente que te sembró una sugestión y entonces como ya le diste el poder a esa persona, te puede hacer daño. Porque tú crees que te va a hacer daño. Y entonces cualquier cosa la interpretas como el daño que te hizo. Pero si no le das ese poder, y el único que tiene poder es nuestro Padre Celestial, no los ángeles, no los demonios, no, nada de eso. Aunque la Gemara lo menciona en esta sesión, hablando de los demonios, que vienen buenos sueños de los demonios, de los ángeles y que malos sueños vienen de los demonios. Eso no se interpreta literalmente. Eso no se interpreta literalmente. Entonces, uno no puede darle poder a las personas que le van a hacer daño a uno. Por ejemplo, escoger un rabino, ir a buscar un rabino. Uno tiene que saber a cuál rabino ir. Si yo fuera descendiente, si yo fuera descendiente de los Anusim, y eso es lo que yo soy, yo no iría a buscar a alguien que me guíe, que no sabe nada de la historia sefardita o que niega la presencia judía en las Américas. Yo buscaría a alguien que es experto en eso. Ese es un ejemplo, simplemente porque está a mano. Pero cualquier cosa, uno va a ir a un psicólogo, a un terapeuta, que no lo va a mantener a uno para toda la vida en psicoanálisis, pero una persona que verdaderamente está entrenada, que es una persona profesional, que uno sabe que verdaderamente tiene ese entrenamiento y que lo va a ayudar a uno a aprender cómo guiarse a uno mismo. Entonces todo sigue su interpretación. Rabbi Hanina, otra sección de la Gemara, 3 tipos de sueños que significan la paz. El río, ave, a la olla, ya lo explicamos. De nuevo, una lista larguísima de psukim, de versos que están relacionados a símbolos que podemos ver en nuestros sueños y cómo interpretar ese símbolo basado en uno de los versículos de la Torá en una forma positiva. De Rabbanán nos dicen, si ves un junco, por ejemplo,
puedes esperar sabiduría. Y entonces, de nuevo, versos para interpretar en una forma positiva. Si se le ocurre un texto, dice la Gemara, un texto de la Torá, al despertar, en el momento que te despiertas, de pronto sentiste un pasuk. Ese pasuk puede tener un don profético para ayudarte a analizar lo que se está presentando en tu vida, o tal vez para predecirte cómo responder a una situación que está ocurriendo en nuestra vida. En general, por cierto, esos pensamientos que vienen temprano por la mañana, puede ser que durante la noche uno estaba de forma inconsciente tratando de resolver un problema y ahora de pronto tiene la luz. En la clase de hoy, voy a resumir un poquito. En la clase de hoy, nosotros exploramos algunos de los textos que se presentan en la Gemara, en el Talmud Bavli, la sección de Berajot, usando el lente de la forma correcta de interpretar lo que es un midrash, porque estas secciones son midrash agadeta, son anécdotas o cuentos que la Gemara nos va a presentar para hablarnos de la forma de interpretar versos midrashicamente. Midrash agadá, no midrash alajá. Usando el mismo estilo de pensamiento, se puede llegar a diferentes estilos de entendimiento. Uno que es concreto, esa es la parte halágica, que es cierta, que es literal, y la otra que es metafórica, simbólica. Nosotros tenemos sistemas en nuestro pensar que son concretos, conscientes, medidos y reales. Y tenemos otra parte de nuestra conciencia que es subconsciente, que habla de forma metafórica, que tiene su propio idioma, tal vez artístico, tal vez expresivo, tal vez emocional, y ambas están hablando con nosotros y mirando las situaciones en la vida y decidiendo en qué dirección tomar. Y nosotros tenemos la habilidad de unir las dos partes de esa mente. Los científicos, como ya explicamos, han podido medir que diferentes secciones, regiones de la mente, del cerebro, se alumbran o ¿cómo se llama? Se ponen más... ahora no se me da, parece que la mente trabajan más, tienen más actividad electrónica, esa parte de la mente, cuando estamos pensando de forma metafórica, artística, tal vez con música, tal vez con poesía, tal vez con los artes. Y hay personas que tienen más tendencia a usar una parte del cerebro más que la otra parte del cerebro. Hemos podido ver ese tipo de pensamiento, pero tenemos la habilidad de unir ambas partes de nuestra mente, y eso lo estamos viendo también en los sueños. Entonces, nosotros entendemos que la interpretación, el sueño, es un tipo de mensaje que viene de una parte de nuestro propio ser, que nos profundiza un mensaje. También hay un elemento profético dentro del sueño. Y cuando nosotros hablamos de profético, no estamos hablando de la forma que tantas personas erróneamente interpretan lo que es una profecía. Se creen que le cayó de pronto la profecía. Eso no es así. La profecía tiene un elemento intelectual. Las personas que son sumamente inteligentes tienen un don de profecía también, porque pueden calcular las cosas que van a ocurrir basado en un entender de un algoritmo. La forma que se van formando las cosas en el mundo, ya ellos pueden predecir, esto va a ocurrir de esta manera, por medio de las experiencias. Las personas mayores también, por medio de las experiencias que han acumulado en su vida, nos pueden decir, mira, yo escuché y yo vi
y aprendí de otros, ese tipo de pensar nos ayuda a nosotros a elaborar nuestro pensamiento. Y concluyo esa oración tan linda que leímos hoy delante de los Kohanim, específicamente haciéndolo para que cuando la congregación diga amén a la otra bendición, que también esté diciendo amén a nuestra oración, que cuando nosotros bendecimos, que estamos verdaderamente orando por ellos. Esa linda, muy linda oración, pero lo que esa linda oración está haciendo es combinando nuestra fe en la oración, en el poder del único intérprete del mundo, el único que tiene poder en el mundo, con nuestro propio sentir, para entonces hacer un tipo de introspección. Las oraciones también son un tipo de introspección. El crecimiento en general, esto es uno de los principios de terapia. El crecimiento en general requiere autointrospección, autoanálisis. Requiere que uno analice, esto está bien, esto está mal. Este comportamiento que estoy haciendo, ¿me está ayudando o me está dañando? Esta amistad es positiva, esta amistad está causando repercusiones negativas en mi vida. Uno tiene que tomar un entender de uno mismo. Yo reacciono a tal cosa, tal vez por mi experiencia. Eso es un tipo de autoanálisis. Y ese tipo de autoanálisis se puede hacer por medio de la tefilá. Terapia número 60. El simbolismo de los sueños a la luz del Talmud, de las presentaciones del Talmud. Nosotros continuamos, Ben Ezrat Hashem, la semana que viene con otros temas de terapia. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito sea, que nuestras clases y nuestros pensares, todo lo que estamos compartiendo, que sean de bendición para todos ustedes. Le pedimos que bendigan también a este trabajo sagrado, Melechet HaKodesh, de ampliar nuestro conocimiento de Torah, que es único por toda la red. Necesitamos la ayuda económica. Le pido eso para poder continuar en nuestras ofertas, es muy importante. Ramiro Manny Viñas, transmitiendo, terapeuta, transmitiendo desde Miami, en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torah Temet, terapia número 60. Shalom Raja, mucha bendición y de todo lo bueno para todos nosotros, para nuestra familia.